Viejo, ahora nosotros nos haremos cargo de tus ahorros y de tu pensión, dijo triunfante mi yerno. Yo solo sonreí, fingiendo estar de acuerdo. Él y mi hija se apresuraron a celebrar su victoria, convencidos de mi sumisión. Pero cuando regresaron pasada la medianoche, vieron algo que los hizo gritar. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. Llegué al camino de entrada alrededor de las 2:30, todavía pensando en las uniones de gabinete que Marcus había mostrado en la reunión del club de constructores. El sol de la tarde del jueves golpeaba el parabrisas en ese ángulo que te obliga a entrecerrar los ojos. La camioneta de Brian estaba donde no debía. Él solía trabajar hasta las 5 en los días de semana. El sedán de Jennifer bloqueaba la entrada del garaje. Algo se movió dentro de mi pecho. No exactamente alarma, tal vez reconocimiento. La puerta principal se abrió antes de que tocara el picaporte. Jennifer estaba allí, con su sonrisa cuidadosa, esa que nunca alcanzaba sus ojos. Iba arreglada, maquillaje, pendientes, todo el espectáculo. Papá, llegas justo a tiempo. Entra, tenemos que hablar. La casa se sentía montada, demasiado limpia, demasiado silenciosa. Tazas de café dispuestas sobre la mesa del comedor, como si fueran utilería en una obra de teatro que alguien había ensayado sin avisarme mi papel. Brian estaba sentado en la cabecera de mi mesa, mi lugar, con pilas de documentos desplegadas ante él como una mano de póker. Una mujer que no conocía se mantenía en el umbral del salón, sujetando un maletín contra su pecho, con una expresión entre profesional y profundamente incómoda. Russell, esta es Patricia Moore. Es notaria, dijo Brian, señalando la silla vacía frente a él. Hemos estado trabajando en algo importante, para tu protección. Seguí de pie, contando los papeles, calculando su propósito. ¿Protección de qué? Jennifer tocó mi codo, aplicando una suave presión para guiarme hacia la silla. De complicaciones, papá. Complicaciones legales si te pasara algo y nadie pudiera acceder a tus cuentas. No ha pasado nada. Aún, respondí. La sonrisa de Brian no se movía con naturalidad, los bordes estaban demasiado tensos. Pero ya tienes 70 años. Las cosas pasan. Jennifer y yo consultamos a un abogado. Un poder notarial es lo más inteligente. La notaria cambió de postura. Sus ojos se dirigieron al suelo. Me senté, no porque me hubieran convencido, sino porque quedarme de pie no cambiaría nada. El montaje era demasiado perfecto. Habían planeado esto mientras yo hablaba de uniones de madera con hombres que me conocían desde hacía más de 30 años. Muéstrame. Brian deslizó el documento por la mesa. Jennifer sirvió café que no quería en una taza que no necesitaba. El lenguaje era completo, exhaustivo. Autoridad financiera total, todas las cuentas bancarias, portafolios de inversión, depósitos de pensión. Mis ojos se detuvieron en lo que no estaba incluido, ninguna transferencia de propiedad, ningún cambio de título. La casa seguía siendo mía. Leí despacio, dejando que me vieran leer. El reloj en la muñeca de Brian reflejó la luz, un Rolex nuevo, tal vez $5.000, más de lo que su irregular trabajo de contratista podía cubrir. En la mesa de centro había un folleto de Porsche Cayenne, doblado justo en la página del precio, 89.000. El bolso de Jennifer colgaba de su silla, cuero de diseñador, nuevo, costoso, con ese logo inconfundible. ¿Entiende lo que está autorizando?, preguntó la notaria, con voz delgada, cumpliendo con el protocolo legal. Poder financiero. ¿Y firma de manera voluntaria? Miré a Jennifer. Mantuvo mi mirada, las lágrimas se formaron en el momento justo. Llevaba 2 años viviendo aquí desde que murió su madre. 2 años de cenas caseras y preguntas preocupadas sobre mi salud. El patrón se rebeló. Controlar gradualmente mi correspondencia, sugerir que no fuera al club cuando me veía cansado, revisar mis llamadas. No era codicia repentina, era tiempo de cosecha después de una larga siembra. ¿Tengo opción? Por supuesto, dijo Brian inclinándose hacia adelante.
Pero si te niegas, dañarías las relaciones para siempre. Jennifer solo quiere ayudarte. Los dos queremos ayudarte. La amenaza vivía en el espacio entre sus palabras. Firma o pierdes a tu hija para siempre. Tomé el bolígrafo. Mi mano no tembló. Firmé Russell Hawkins con la letra cuidadosa que mi madre me enseñó hace 65 años. La notaria selló, atestiguó, fechó. Hecho. Brian y Jennifer se miraron. Solo un segundo, pero fue suficiente para ver cómo caían las máscaras. La sonrisa de triunfo, la satisfacción calculada. Vamos a celebrar, dijo Jennifer, poniéndose el abrigo. Mortons, en el centro. Deberías descansar, papá. Ha sido un gran día. ¿Celebrar qué exactamente? El haber puesto tus asuntos en orden, rió Brian, demasiado alto. Por fin todo está protegido. Se vistieron rápido, cambiando el disfraz del intervencionismo familiar por ropa de cena elegante. La emoción se les escapaba en cada gesto. Jennifer se retocó el maquillaje frente al espejo del pasillo. Brian hizo sonar las llaves. No nos esperes despierto, dijo ella, besándome en la frente con afecto mecánico. Puede que lleguemos tarde. Los observé marcharse. La mano de Brian en la cintura de Jennifer. Sus voces atravesaron la puerta cerrada, risas, alivio, planes. La notaria recogió su maletín. ¿Necesita algo, señor Hawkins? No. Gracias por venir. Titubeó. Parecía muy consciente de lo que estaba firmando. Lo estaba. Se fue. Me quedé solo, en la mesa del comedor, con las copias del documento esparcidas como evidencia en una escena del crimen. La celebración que tendrían, bistec, vino, y probablemente una conversación sobre el Porsche de 89.000, debería haber sido mi advertencia. Pero ya lo sabía. Fui a mi estudio, abrí mi computadora portátil y busqué derechos de propiedad con poder notarial en Arizona, luego revocar poder notarial Arizona y después documentación de abuso financiero a personas mayores. La ira vendría después. Por ahora necesitaba información. Para las 11 había llenado 6 páginas de notas. El poder les daba acceso financiero, pero la casa seguía siendo mía. Podían retirar dinero, transferir fondos, acceder a cuentas, pero no podían vender mi propiedad, no podían reclamar la titularidad, no podían desalojarme de mi propio hogar. Habían ganado una batalla, no la guerra. Saqué un cuaderno nuevo del cajón y escribí una sola línea en la primera página. El poder notarial no otorga derechos residenciales. Luego fui a buscar cajas. Las cajas de cartón se alinearon en el pasillo como soldados en formación. 6 de ellas, rotuladas con marcador negro con la precisión metódica que había aprendido en 40 años de construir casas. Me senté en el sillón del salón, con las luces apagadas, esperando. Sus voces llegaron antes que las llaves en la cerradura. La risa aguda de Jennifer. Brian diciendo algo sobre por fin tener el control, lo bastante alto como para atravesar paredes y ventanas. 12:17 marcaba el reloj de la repisa. La puerta se abrió. Jennifer tanteó el interruptor de la luz. Se quedaron helados. Se van mañana, dije, con voz tranquila, las manos juntas sobre el regazo. Tienen hasta el mediodía. Brian miró las cajas, luego me miró a mí, con el vino todavía nublándole la comprensión. ¿Qué? Jennifer, tus cosas. Brian, las tuyas, señalé cada caja. He empacado todo. Tendrán que recoger lo demás antes del mediodía. La boca de Jennifer se abrió, luego se cerró. Su maquillaje estaba corrido en las comisuras, restos de la celebración. Papá, ¿qué estás haciendo? No me llames así, respondí. Las palabras salieron más frías de lo que planeaba. Perdiste ese derecho cuando montaste la emboscada de hoy. Brian soltó una carcajada, mezcla de incredulidad y alcohol. Estás bromeando, viejo. Vamos. Lee la sección 4, párrafo 2. ¿Qué? Desplegué mi copia del poder notarial desde la mesa lateral,
señalando el fragmento que había subrayado. El poder te otorga autoridad financiera, no derechos de propiedad. Esta casa está a mi nombre. Sigue a mi nombre. Son inquilinos a voluntad y estoy terminando su tenencia. Eso no funciona así, gruñó Brian, alzando la voz. Funciona exactamente así. Consulta con tu abogado si lo dudas. Dio un paso al frente, lo bastante cerca como para que pudiera oler el vino y el bistec en su aliento. No puedes echarnos. Tenemos el poder notarial. No me moví. No me levanté. Lo dejé inclinarse mientras yo permanecía sentado, inamovible. Acceso financiero no es derecho residencial. Tomen las cajas. Estén fuera al mediodía. ¿2 años? Brian perdió el control. ¿2 años viviendo aquí contigo? Brian, basta, intervino Jennifer, tomándolo del brazo. No, debes saberlo, la apartó. ¿Crees que queríamos esto? ¿Vivir en esta casa escuchando tus historias sobre proyectos de construcción? A nadie le importa tu vida aburrida. La verdad, que ya sospechaba, aterrizó con claridad, sin dolor. Lo había superado durante las 6 horas que pasaron celebrando. Solo quedaba la confirmación fría. ¿Ves esas cuentas? Esa pensión. Eso es el pago por aguantarte. Jennifer lloraba, aunque no sabía si de verdad o fingido. Brian está borracho. No lo dice en serio. Lo dice. Y tú también. Eso no es justo. Soy tu hija. Te amo. Amas mi cuenta bancaria. Hay una diferencia. Intentó los viejos trucos de siempre, los que funcionaron durante 38 años. Lágrimas, voz temblorosa, el ruego de niña pequeña que solía quebrar mis defensas. Después de todo lo que he hecho, ¿cómo puedes decir eso? Todo lo que hiciste fue calculado. Ahora lo veo con claridad. Brian se dejó caer contra la pared, agotado, con la rabia transformándose en cansancio. ¿Y a dónde se supone que vayamos? No es mi problema, respondí con calma. Es medianoche. Tienen 12 horas. Úsenlas con sabiduría. Tropezaron hasta su habitación. La habitación de invitados que les había cedido cuando Jennifer dijo que no podía soportar vivir sola tras la muerte de su madre. Los escuché discutir a través de las paredes, lanzándose culpas como si fueran brasas encendidas que ninguno quería sostener. No dormí. Me quedé en el estudio leyendo el directorio del club de constructores, buscando la información de contacto de Margaret Collins. Ella se especializaba en leyes para adultos mayores. Su oficina abría a las 8. Llamé a las 7:15 y dejé un mensaje solicitando una consulta urgente. Respondió a las 7:45. «¿Señor Hawkins?» Habla Margaret Collins. Su mensaje decía urgente. Firmé un poder notarial ayer, bajo presión. Mi hija y mi yerno. Necesito revocarlo. Hubo una breve pausa. Podía escuchar el análisis profesional ocurriendo en el silencio. ¿Puede venir hoy? A las 2. Estaré allí. El cerrajero llegó a las 8:30. Jennifer y Brian estaban metiendo ropa en maletas, haciendo llamadas frenéticas sobre hoteles y alquileres. El cerrajero trabajó con eficiencia, puerta principal, trasera y del garaje. No hizo preguntas sobre la evidente crisis familiar. Mi vecino, Thomas Phillips, observaba desde su entrada, taza de café en mano. Nuestras miradas se cruzaron. Asentí una vez. Él también. Testigo registrado. Para las 10, las cerraduras nuevas brillaban en cada acceso. Golpeé la puerta de la habitación de invitados. ¿Sus llaves? Funcionan hasta el mediodía. Luego, ya no. Brian abrió de un tirón, arrancándome las llaves de la mano. Tenía el rostro pálido, los ojos inyectados en sangre. Estás cometiendo un error, viejo. El error fue confiar en ti. Cargaron su camioneta en un silencio amargo. Cajas, maletas, los artículos costosos que habían acumulado mientras vivían aquí sin pagar un centavo.
A las 11:40 se marcharon. La casa se sintió más grande, más vacía, más limpia. Conduje al centro hasta la oficina de Margaret Collins. Un edificio moderno, con una pequeña oficina en el tercer piso, diplomas en la pared, un título de Derecho de la Universidad Estatal de Arizona, certificaciones en leyes para adultos mayores, membresías de asociaciones legales. Tenía 52 años, vestía con elegancia precisa, y sus ojos analizaban mientras escuchaba. Le conté todo. La emboscada, la notaria, la confesión ebria de Brian, la expulsión. Tomó notas sin interrumpirme. Cuando terminé, se recostó en su silla. ¿Firmó esto ayer? Sí. Bajo presión. ¿Lo amenazaron? No de manera directa. El montaje daba a entender que negarme sería irracional. La notaria ya estaba lista, los documentos preparados. El mensaje era claro: coopera o serás considerado incompetente. Eso puede constituir coacción, dijo, sacando un bloc de notas y escribiendo. En Arizona podemos presentar una revocación de poder notarial si se firmó bajo presión o sin comprensión total. Pero primero, ¿ellos accedieron ya a sus cuentas? No lo sé. Intenté revisar anoche, pero la página del banco estaba en mantenimiento. Su expresión se agudizó. Revise ahora. Use su teléfono. Abrí la aplicación bancaria. La pantalla cargó. Las transacciones recientes aparecieron. El estómago se me heló. 3 retiros. Ayer por la tarde, dentro de las 2 horas posteriores a la firma, 5.000, 8.000 y 12.000. $25.000 menos. Margaret tomó una foto de la pantalla de mi teléfono. Esa es nuestra evidencia. Se movieron rápido. Ahora nos toca movernos más rápido. Me entregó una carpeta. Plantillas de revocación de poder notarial. Estatutos de Arizona sobre abuso financiero a personas mayores. Su tarjeta profesional con su número de celular escrito a mano en el reverso. Presente la revocación el lunes por la mañana. Documente cada interacción con ellos. Guarde mensajes, correos, grabaciones de voz. Si lo amenazan, grábelo. Arizona es un estado de consentimiento de una sola parte. Construiremos el caso, ladrillo a ladrillo. ¿Cuánto tiempo tomará? Depende de si ellos pelean. Pero, señor Hawkins, me miró directamente. Ellos van a pelear. Prepárese. Salí de su oficina con la carpeta manila en las manos como si fuera un escudo. Las líneas de batalla estaban trazadas. $25.000 robados. Pero aún tenía la casa. Aún tenía mi lucidez. Aún tenía mi ira. Congelada, endurecida, convertida en algo útil. Conduje de regreso a casa, planeando mis próximos pasos con la misma precisión metódica con la que diseñaba los cimientos de las casas que debían durar generaciones. Este cimiento también resistiría. Y cuando construyera sobre él, aprenderían lo que sucede cuando intentas robar a un hombre que dedicó su vida a crear cosas que perduran. El sitio web del banco cargó a las 8 de la mañana del sábado. Llevaba despierto desde las 6, esperando a que terminara la ventana de mantenimiento. El café humeaba junto a mi portátil. Las carpetas manila de Margaret estaban extendidas sobre la mesa de la cocina como planos de guerra. Hice clic en mi cuenta de ahorros. El saldo me dejó sin aliento. 40 años de trabajo en construcción. Cada depósito cuidadoso. Cada vacación pospuesta para ahorrar más. La cuenta que debía mostrar $200.000 ahora marcaba 115.000. 85.000 desaparecidos. Entré al historial de transacciones. 3 retiros, 3 días. 35.000 el miércoles, el día después de la firma, 30.000 el jueves, 20.000 el viernes. Me temblaban las manos sobre el ratón. El número de atención al cliente de fin de semana me conectó con una mujer cuya amabilidad no podía cambiar los hechos. Señor, los retiros fueron autorizados legalmente bajo la documentación de poder notarial presentada el 15 de noviembre. Veo que ya ha enviado la revocación, pero...
¿Puede revertirlos? No puedo revertir transacciones completadas. Puedo congelar las cuentas para evitar nuevos retiros. Congélelas todas. Eso también congelará su acceso hasta que el proceso de revocación se complete. ¿Está seguro? La respuesta se me atascó en la garganta. Mis propias cuentas bloqueadas porque mi hija tenía autoridad legal para robarlas. Estoy seguro. Llamé al celular de Margaret. Contestó al segundo tono. Russell, ¿qué pasó? Se llevaron 85.000. El silencio se extendió. Nos vemos en mi oficina a las 11. Margaret vestía jeans y blazer, un atuendo informal que desentonaba en su entorno profesional, pero su concentración era impecable. Extendimos mis estados de cuenta impresos sobre la mesa de conferencias. Se movieron rápido, dijo, subrayando cada retiro con marcador amarillo. 3 días, $85.000. ¿Podemos recuperarlo? Dejó el marcador y me miró de frente. Legalmente, sí, podemos intentarlo. En la práctica, depende de si aún lo tienen. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? El dinero es líquido, Russell. Pudieron gastarlo, transferirlo a cuentas imposibles de rastrear, esconderlo. Aun si ganamos un fallo judicial que los obligue a devolverlo, cobrarlo será difícil. Entonces, ¿simplemente se salen con la suya? No. Vamos a luchar. Pero debe entender que tomará tiempo, costará dinero y no hay garantías. Conduje de regreso a casa, por calles adornadas con decoraciones navideñas que no pensaba celebrar. Dentro, el silencio era absoluto. Saqué una carpeta de anillas de mi armario y compré fundas plásticas en la farmacia. Empecé a organizar todo cronológicamente: estados de cuenta, notas de Margaret, el poder notarial, correos impresos. Cada interacción documentada. Cada robo resaltado. Cada mentira preservada. Era mi manera de recuperar control cuando todo parecía desmoronarse. El martes llegaron documentos legales. El abogado de Brian reclamaba 2 años de servicios de cuidado, 3.000 horas a $15 la hora, justificando $45.000 en compensación. Matemáticas absurdas para disfrazar un robo descarado. La respuesta de Margaret fue quirúrgica. Adjuntó la evidencia que le había dado: facturas de servicios, impuestos de propiedad, recibos de supermercado. Yo había pagado cada gasto del hogar mientras ellos vivieron allí. $4.500 mensuales durante 24 meses. $108.000 en vivienda y manutención gratuita. Ellos no me cuidaron. Yo los subsidié. El miércoles me llamó mi prima Patricia desde California. Russell, cariño, Jennifer me escribió. Está preocupada por ti. Estoy bien, Patricia. Dice que tienes problemas de memoria, que la acusaste de robarte cuando solo te ayudaba con tus finanzas. ¿Mencionó los $85.000 que retiró sin pedir permiso? Silencio. No estoy perdiendo la memoria, Patricia. Estoy perdiendo la paciencia con los ladrones, aunque sean de mi familia. Otras llamadas siguieron. Jennifer había distribuido su versión por todas partes: padre anciano, mente en declive, paranoia ingrata. Y la gente que debía conocerme le creyó a ella. El jueves por la noche, siguiendo el consejo de Margaret, pedí mi informe crediticio. 6 consultas duras en la semana posterior a la firma del poder. 3 prestamistas hipotecarios, 2 compañías de crédito sobre el valor de la vivienda, una empresa de hipotecas inversas. Habían intentado hipotecar mi casa. Mi casa totalmente pagada, valuada en $850.000. Las solicitudes fueron rechazadas. El poder no autorizaba endeudamiento sobre la propiedad. Pero lo intentaron. Querían todo. El viernes me llamó un investigador de servicios de protección para adultos. Profesional, exhausto, realista. Señor Hawkins, abriremos una investigación basada en la denuncia de su abogada. Pero debo ser sincero, estos casos financieros son complejos y llevan tiempo. Entrevistaremos a todos, revisaremos documentos.
El proceso suele tomar entre 3 y 6 meses. ¿3 a 6 meses? Podemos remitir el caso a la policía si encontramos delito, pero no podemos obligarlos a devolver el dinero. Lo lamento. La justicia avanzaba como el cemento que fragua, lenta, inevitable, pero dolorosamente desesperante. Esa noche me senté solo con mi carpeta de evidencias. Páginas y páginas de robos resaltados, pruebas de un saqueo calculado. El mensaje de Brian brillaba en la pantalla de mi teléfono. Te vas a arrepentir. Nos quedaremos con todo en los tribunales. Lo guardé. Captura de pantalla, sello de hora, agregado al expediente. Pero la duda se filtró entre las grietas de mi certeza. Esa era mi hija. La niña que había criado, enviado a la universidad, acompañado al altar. Quizá, por un instante, pensé que tal vez creían merecer algo por haber vivido conmigo. Quizá estaba siendo vengativo. Tal vez. No, detuve ese pensamiento en espiral. Abrí la carpeta y volví a mirar los estados de cuenta bancarios. 35.000, 30.000, 20.000. No eran gastos de cuidado. No eran contribuciones al hogar. Era robo. Ellos habían tomado su decisión, calculada, deliberada, completa. Ahora era mi turno de tomar la mía. El estado de cuenta oficial del banco llegó con el correo del sábado. Un sobre grueso. Las transacciones de diciembre impresas en formato oficial. Me senté en el comedor, con la computadora portátil abierta y la impresora lista. Margaret en altavoz. Léeme la transacción del 16 de diciembre. Pidió. Transferencia bancaria. $12.000 a Majestic Getaways Travel. El día después de firmar el poder notarial. ¿Y la descripción? Paquete vacacional Cancún Resort. 2 viajeros. La pausa de Margaret tuvo peso. Compraron unas vacaciones a México con tus ahorros de jubilación el día después de obtener el poder. Podemos trabajar con esto, Russell. Creé una hoja de cálculo, fecha, monto, comerciante, categoría. Cada transacción, detallada. 12.000 a una agencia de viajes de lujo. 8.500 a joyería Tiffany. 18.000 a Desert Luxury Autosales. Nada para mi cuidado. Todo para su placer personal. Llamé a la agencia de viajes, me identifiqué y expliqué la disputa legal. Tras verificar mi identidad, la agente confirmó, 2 boletos de primera clase, resort todo incluido, Jennifer y Brian. Salida el 20 de diciembre. ¿Podría enviarme una confirmación por escrito? El correo electrónico llegó en menos de una hora. Lo imprimí, lo perforé y lo añadí a mi carpeta de evidencias. Tiffany envió un recibo donde constaba que Jennifer había comprado una pulsera de diamantes. El concesionario confirmó que Brian había dado un anticipo para un Lexus modelo 2024. Cada proveedor aportó pruebas, transformando los registros bancarios en evidencias concretas de lujo financiado con mi dinero robado. El domingo por la tarde caminé hacia la casa de al lado. Thomas Phillips estaba barriendo las hojas de su césped impecable con la precisión de un contador jubilado. Thomas, ¿tienes unos minutos? Sobre una taza de café en su cocina, le conté todo. Hechos, sin dramatismos. Thomas escuchó, asintió, dejó la taza sobre la mesa. Vi todo aquella noche, dijo. Tu yerno estaba fuera de control. ¿Estarías dispuesto a poner eso por escrito en una declaración formal? Mi abogada redactará el documento. Sería de mucha ayuda. Thomas me miró directo a los ojos. Russell, has sido un buen vecino durante 15 años. Si tu familia te está robando, diré lo que vi. Nadie debería enfrentar eso solo. El lunes por la mañana conduje hasta una tienda de seguridad doméstica. Compré un sistema de cámaras con timbre inteligente y detección de movimiento, con grabación en la nube. Lo instalé yo mismo. 40 años construyendo casas significaban que, al menos, podía instalar una cámara. Margaret lo había predicho. Volverán, no podrán resistirse. Y cuando lo hagan,
Tendrás prueba en vídeo. El miércoles por la noche, a las 11:47, mi teléfono vibró. Alerta de movimiento. Abrí la aplicación desde la cama. La camioneta de Brian estaba en mi entrada. Él se acercó a la puerta y probó el picaporte. Cerrado. Golpeó con el puño. La cámara capturó su rostro con total claridad, enfadado, probablemente ebrio. Sé que estás ahí, Russell. No puedes esconderte para siempre. Ese dinero es nuestro. Lo vi desde mi teléfono mientras gritaba, pateaba la puerta y, finalmente, se marchaba. 3 minutos de vídeo guardados automáticamente en la nube. Evidencia perfecta. Sello de tiempo. Alta definición. Autoinculpatoria. El jueves, un notificador judicial me entregó nuevos documentos. El abogado de Jennifer había presentado una petición de tutela de emergencia. Leí el documento de pie, en la puerta, sintiendo como algo helado se instalaba en mi pecho. El demandado ha demostrado un deterioro cognitivo significativo, incluyendo ideas paranoides, juicio deficiente e incapacidad para manejar sus asuntos financieros. Mi propia hija intentaba que me declararan incompetente. No solo robar mi dinero, sino también mi independencia, mi dignidad, mis derechos legales. La voz de Margaret sonaba tensa cuando la llamé. Es una maniobra estratégica. Si logra obtener la tutela, controla todo. Pero Russell cometió un error. Esto requiere una evaluación psiquiátrica y tú vas a aprobarla. El consultorio de la doctora Eleanor Wright ocupaba el tercer piso de un edificio médico en el centro. Tendría unos 60 años, cabello gris, actitud profesionalmente neutral. La evaluación duró 3 horas. Pruebas de memoria, listas de palabras para recordar, dibujo de un reloj, contar hacia atrás desde 100 en intervalos de 7, ejercicios de razonamiento y preguntas sobre la vida diaria. Señor Hawkins, ¿por qué está aquí hoy? Mi hija presentó una solicitud alegando que soy mentalmente incompetente. Estoy aquí para demostrar que no lo soy. Cuénteme sobre la situación con su hija. Ella y su esposo me convencieron de firmar un poder notarial y luego retiraron $85,000 de mis ahorros sin mi permiso. Cuando los expulsé y traté de revocar el poder, ella presentó la solicitud de tutela, diciendo que estoy confundido. ¿Cómo lo hace sentir eso? Traicionado, enojado, triste, pero no confundido. Entiendo perfectamente lo que pasó. Me había preparado a fondo. Llevé documentos que demostraban mis actividades, las actas del club de constructores, facturas de reparaciones, correspondencia. No solo pasé la evaluación, la superé con excelencia. 3 días después, Margaret me llamó con los resultados. Russell, tengo el informe de la doctora Wright. Resultado completo, ninguna alteración cognitiva, excelente estado mental, juicio apropiado. Está recomendando rechazar la solicitud de tutela. Exhalé como si liberara una presión que no sabía que llevaba dentro. Entonces se acabó. Esa parte, al menos. Esa amenaza ha terminado. Pero, Russell, entiende lo que tu hija intentó hacer. Buscó declararte incompetente y despojarte de tus derechos legales. Lo sé. Esto ya no es solo por el dinero. Es por mi independencia. Por mi dignidad. Lo sé, Margaret. Créeme, lo sé. Esa noche me senté solo, con el informe de la doctora Wright sobre la mesa del salón. Una validación oficial. Era competente, racional, íntegro. Mi hija me había llamado incompetente. Había intentado quitarme todo, el dinero, la casa, la libertad, la identidad. Y había fracasado. Pero la victoria se sentía hueca. La carpeta de evidencias había engordado, llena de pruebas de robo y traición. Cada página documentaba un fragmento de la hija que había perdido. Me fui a dormir temprano, exhausto, no por las batallas ganadas, sino por el costo de ganarlas. 2 semanas antes de la audiencia, estaba sentado frente a Margaret en su sala de reuniones. Las pruebas cubrían toda la mesa: estados de cuenta, recibos, declaraciones de testigos, la grabación de la cámara de seguridad en una memoria USB.
Mi carpeta de anillas anclaba a una esquina como una piedra fundacional. El juez te preguntará por qué firmaste si te sentías presionado, dijo Margaret, golpeando su bolígrafo contra la libreta. Debes responder con claridad, sin emoción. Firmé porque en ese momento negarme parecía imposible. Mejor. Pero explica por qué parecía imposible. Practiqué la respuesta una y otra vez, hasta que las palabras salían suaves, sin que mi voz tropezara con el dolor oculto bajo ellas. Llegó enero. El edificio del Tribunal Superior del Condado de Maricopa se alzaba de concreto y vidrio contra el cielo matutino. Estacioné 3 cuadras antes, caminé despacio y llegué a la sala 4B a las 8:30. Margaret me esperaba afuera, revisando sus notas. A las 8:45 llegaron Jennifer y Brian con su abogado, Douglas Mitchell. Brian vestía un traje que nunca le había visto. Jennifer tenía los ojos enrojecidos, lista para el espectáculo. Nos sentamos en lados opuestos del pasillo. No hablamos. Ni siquiera nos miramos. La jueza Patricia Morrison llamó el caso a las 9 en punto. En el asunto de Hawkins, revocación de poder notarial. Margaret abrió con precisión quirúrgica. El señor Hawkins firmó bajo coacción. El poder fue explotado de inmediato. La evidencia demostrará abuso financiero depredador. Douglas Mitchell contraatacó. El señor Hawkins es un padre controlador que inventa acusaciones para castigar a su hija por querer independencia. Las líneas de batalla estaban trazadas. Subí al estrado a las 9:30. Mano sobre la Biblia. Juramento estándar, decir la verdad. Margaret me guió a través del 15 de noviembre. Como los encontré esperando con la notaria, como me sentí acorralado, como vi sus objetos de lujo. Firmé porque negarme habría destruido para siempre mi relación con mi hija. Lo presentaron como la única elección racional. ¿Cuándo se dio cuenta de que fue un error?, preguntó Margaret. En el momento en que vi sus rostros después de firmar. No parecían aliviados. Parecían triunfantes. El contrainterrogatorio de Douglas Mitchell intentó desestabilizarme. Señor Hawkins, ¿no es posible que simplemente olvidara haberle dado permiso a su hija? No lo olvidé. Jamás se me pidió permiso. Usted la desalojó por un malentendido, ¿no es cierto? La desalojé después de descubrir que había robado $85,000. Eso no es un malentendido. Es un crimen. Su agresividad lo hizo parecer un matón. Yo me mantuve sereno, mirando a la jueza, no a Jennifer ni a Brian. Margaret presentó la evidencia con orden meticuloso. Un cartel mostraba la línea temporal de los retiros. 15 de noviembre, firma del poder, 16, primer retiro, 17, segundo, 18, tercero. Sostuvo los estados de cuenta resaltados con marcador amarillo. Esta transacción de $12,000, ¿a qué corresponde? A un viaje a Cancún. Lo compraron el día después de obtener el poder. El vídeo de la cámara de seguridad se reprodujo en la pantalla del tribunal. Brian golpeando mi puerta a medianoche. Su voz resonó en la sala silenciosa. «Abre, viejo. No puedes esconderte para siempre». Jennifer miraba al frente. Brian, al suelo. La sesión de la tarde trajo la evidencia crucial. Margaret presentó las notas contemporáneas de la notaria, documentación exigida por ley. Leyó en voz alta. El señor parecía incómodo y vacilante durante la firma. Los familiares estaban presentes y lo animaban activamente a firmar. Las circunstancias se percibieron como presionantes. La jueza Morrison tomó notas, asintiendo. Jennifer subió al estrado a las 2:45, segura de poder conmover a la jueza con lágrimas. Lloró, dijo que solo intentaba ayudar a su padre anciano, afirmó que los retiros eran malentendidos. El contrainterrogatorio de Margaret fue demoledor. Señora Hawkins, usted declaró que los $12,000 fueron para gastos familiares. ¿Quién viajó a Cancún? Brian y yo, admitió Jennifer. ¿No su padre? No, pero necesitábamos unas vacaciones. Pagadas con el dinero robado a su padre,
remató Margaret. Mostró una foto que Jennifer había publicado en línea, la pulsera de Tiffany con el pie de foto dándome un gusto. Y este brazalete de $8.000, ¿qué emergencia estaba resolviendo? La voz de Jennifer se redujo a un susurro. Fue un regalo para mí. Con el dinero de su padre, sin su conocimiento ni permiso. Pensé que tenía autoridad. Tenía autoridad para administrar sus finanzas en su beneficio, no para comprarse joyas. Eso usted lo sabía, ¿verdad? Silencio. La jueza Morrison dictó su fallo a las 3:30. No necesitó una deliberación extendida. El poder notarial queda revocado con efecto inmediato. La evidencia demuestra que se firmó bajo coacción psicológica y fue explotado de inmediato para beneficio personal, no para el beneficio del poderdante. Miró con severidad a Jennifer y a Brian. Además, los demandados deberán devolver $85.000 a Russell Hawkins en un plazo de 60 días. El incumplimiento resultará en un procedimiento por desacato y la remisión al fiscal del condado de Maricopa para enjuiciamiento penal bajo los estatutos de Arizona sobre abuso financiero a personas mayores. Fuera del tribunal, Margaret templó mi alivio. Te deben $85.000. Conseguirlos realmente es la siguiente batalla. Ya gastaron la mayor parte. Prepárate para que se opongan a la ejecución. Lo entendí. La victoria legal no garantizaba la recuperación financiera, pero había ganado. El poder fue revocado. La petición de tutela de Jennifer fue denegada. La jueza lo llamó por su nombre, explotación. Conduje a casa despacio, procesando una mezcla de reivindicación y agotamiento. 60 días. Empezaba la cuenta atrás. Pasaron 2 semanas. Quedaban 45 días del plazo de 60. No había recibido comunicación de Jennifer ni de Brian. Sin pagos. Sin reconocimiento. Aun habiendo escuchado la orden de la jueza. Llamé a Margaret desde mi despacho en casa. La están ignorando. Entonces ejecutamos. Presento hoy mismo la solicitud de embargo de bienes. Compraron cosas con tu dinero. Recuperaremos esas cosas. La asistente legal de Margaret hizo búsquedas exhaustivas. Los registros del Departamento de Vehículos mostraron un Lexus S350 2024, registrado a nombre de Jennifer el 18 de diciembre, 3 semanas antes de la audiencia. Precio de compra, $47.000 en Desert Luxury Auto Sales. Sabían que se avecinaba un fallo. Intentaron convertir efectivo en un activo. Margaret presentó de inmediato la moción de embargo. La orden de la jueza Morrison llegó en 2 días. Vehículo embargado para satisfacer la sentencia. Sheriff autorizado para ejecutar. A la mañana siguiente, un ayudante del sheriff y una grúa llegaron al apartamento de Jennifer y Brian. Jennifer estaba en el trabajo. Brian en casa. En menos de 1 hora, Brian condujo hasta mi casa en su vieja camioneta, aparcó en mi entrada y empezó a gritar desde la acera. «Russell, sal. Te llevaste el coche de Jennifer. Ella lo necesita para trabajar». Observé desde la ventana del salón, sin responder. Thomas Phillips salió de la casa contigua, mirando la escena. La señora Rodríguez, de enfrente, llamó a la policía. Los gritos de Brian siguieron. Una rabia incoherente sobre injusticia, venganza, traición familiar. 2 agentes de Scottsdale llegaron 15 minutos después. El oficial de mayor rango, Martínez, habló con calma. «Señor, hay una orden judicial válida para ese embargo. Es legal. Y por lo que veo, ya se le advirtió antes que no hostigue al señor Hawkins. Debe abandonar esta propiedad de inmediato. ¿O qué? O lo arresto por allanamiento y acoso. ¿Se va ahora o se va esposado?» Y Brian se fue, con los neumáticos chillando. El oficial Martínez tomó mi declaración y dejó constancia del incidente. A la tarde siguiente, vino Jennifer sola. Primer contacto directo desde la audiencia. Tocó el timbre, se quedó en el porche, parecía genuinamente angustiada, maquillaje corrido, ojos rojos, ropa arrugada. Abrí apenas,
con la cadena puesta. Papá, por favor. Solo 5 minutos. ¿Qué quieres, Jennifer? Su discurso ensayado se desmoronó al salir de golpe. Que Brian la había manipulado. Que ella nunca quiso esto. Que yo era su padre y ella merecía otra oportunidad. Que el embargo del coche los había destruido económicamente. Al verla llorar, sentí el instinto paterno pelear contra la ira justificada. Era mi hija. Yo la había criado. Una parte de mí quería creerle, arreglarlo. Mi mano se movió hacia la cadena de la puerta. Entonces llegó el destello de memoria, su sonrisa fría después de que firmé el poder, la petición de tutela llamándome incompetente, 85.000 desaparecidos en 3 días. La manipulación quedó al desnudo. Esas lágrimas eran tácticas. Hablé con firmeza, a través de la cadena. Jennifer, si de verdad lo sientes, demuéstralo. Tienes 40 días para devolver el dinero. Tráeme un cheque por $42.000. Muéstrame con hechos, no con palabras. Entonces hablaremos de perdón. Las lágrimas se detuvieron de golpe, como un grifo cerrado. Su expresión cambió, de víctima suplicante a adversaria enfadada. ¿42.000? No tenemos eso. Tú sabes que no. Solo estás siendo cruel. Hace 2 meses tenían 85.000. Mis 85.000. Se los gastaron. Ese no es mi problema. Cerré la puerta y la observé por la ventana. Quedó inmóvil un momento, luego bajó hecha una furia, subió a su coche y se marchó a toda velocidad. 3 días después, el Lexus se vendió en la subasta del sheriff por $43.000. Tras las comisiones, 42.700 se depositaron en mi cuenta. Margaret me envió un estado actualizado. Robo original, 85.000. Recuperado, 42.700. Pendiente, 42.300. Tiempo restante, 37 días. Su nota advertía que probablemente no podrían pagar el resto. Prepararse para procedimientos por desacato y posible remisión penal. Vigilar una posible declaración de bancarrota que podría intentar descargar la sentencia. Me senté en el comedor con mi hoja de cálculo. 85.000 robados, 43.000 recuperados, 42.000 aún debidos. Había ganado legalmente, recuperado en parte, pero la restitución total parecía improbable. Tenían 37 días para reunir 42.000 o enfrentar cárcel. Dudaba que los tuvieran. Se lo habían gastado todo: vacaciones, joyas, coches, restaurantes. El dinero ya no existía. Victoria legal. Recuperación parcial. Justicia incompleta. Actualicé mi archivo con cifras precisas, celdas codificadas por color para lo recuperado y lo pendiente. La vieja costumbre de la construcción, rastrear cada detalle, mantener registros exactos. Pero los números no podían mostrar lo que realmente había perdido. No solo dinero, familia, la hija que crié, la relación que creí tener. Eso no se recupera con órdenes judiciales ni con embargos. Cerré la computadora. Quedaban 37 días. Esperaría para ver si pagarían voluntariamente, aunque yo ya sabía la respuesta. No lo harían. No podían. El dinero se fue. 3 semanas después del embargo del Lexus, estaba revisando mi hoja de cálculo. 43.000 recuperados, 42.000 aún pendientes, cuando sonó el teléfono. La voz de Margaret llevaba una urgencia que no le había escuchado. La investigación de servicios de protección para adultos descubrió algo. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Tienes que ver estos documentos. Conduje al centro preguntándome qué novedad podía justificar ese tono. El caso civil estaba, en esencia, resuelto. En la sala de juntas de Margaret, Sarah Chen, de Servicios de Protección para Adultos, extendió correos impresos sobre la mesa como fotografías de una escena del crimen. Carpetas manila, fechas subrayadas, páginas marcadas con pestañas de colores. Señor Hawkins, citamos la cuenta de correo de Brian Turner.
Lo que encontramos transforma esto de una disputa civil a una conspiración criminal. Tomó el primer correo. 12 de septiembre de 2024, 2 días después de que se mudaran a su casa. De Brian Turner a Marcus Webb. Asunto: se necesita consulta sobre situación financiera familiar. El estómago se me heló. Sarah Chen leyó extractos mientras Margaret y yo seguíamos con nuestras copias. 12 de septiembre. Necesito consejo para acceder a las cuentas de mi suegro. Tiene 70 años, ahorros considerables, pero no quiere hablar de finanzas con nosotros. Respuesta de Webb: el primer paso es establecer confianza y dependencia. Múdense a su residencia si es posible. Los hará indispensables. 20 de septiembre. Nos mudamos la semana pasada. ¿Cómo seguimos? Webb: aislamiento gradual de influencias externas. Redirige sus contactos sociales a través de ustedes. Haz que dependa de su criterio. Cada correo disparaba recuerdos que había descartado como coincidencias. 28 de septiembre. Brian sugiriendo que me saltara el club de constructores. Te ves agotado, papá. Descansa esta semana. Agradecí la preocupación. 15 de octubre. Jennifer empezó a ayudar con mi correo, separándolo antes de que yo lo viera, solo para reducirte el estrés, papá. 22 de octubre. Brian contestó mi teléfono cuando llamó Leonard, prometiendo pasarme el recado, que nunca llegó. Yo pensé que Leonard me estaba evitando. Aislamiento controlado. Yo pensé que ellos cuidaban de mí. Sarah Chen llegó a los correos de noviembre. Necesitamos avanzar con el poder notarial. Cronograma. Respuesta de Webb: no se apresuren. Incrementen la presión de forma gradual. Hagan que parezca inevitable la única opción razonable. Tengan a la notaria lista. No le den tiempo para pensar. 10 de noviembre. Todo listo para el día 15. Notaria agendada, documentos preparados. No lo verá venir. Planificación clínica. Explotación calculada. Yo no era su padre, era su objetivo. Margaret sacó otros correos. Jennifer a su amiga Kimberly. 18 de octubre. Brian y yo estamos trabajando para acceder a las cuentas de papá. Está sentado sobre casi $750,000 mientras nosotros batallamos. No es justo. 25 de octubre. Brian encontró a alguien que nos explicó cómo hacerlo legalmente. Poder notarial. Cuando lo tengamos, por fin podremos obtener lo que merecemos. La amiga la advirtió. ¿Está segura? Suena arriesgado. Respuesta de Jennifer. Papá ni lo notará. De todas formas se está haciendo viejo. Haciéndose viejo, de todas formas. Sarah Chen cerró las carpetas y me miró directamente. Señor Hawkins, la ley de Arizona clasifica la explotación financiera planificada de adultos vulnerables como delito grave de clase 2, según el Ars 4646. Estos correos muestran meses de planificación, consulta sobre tácticas de manipulación psicológica y explotación deliberada. Esto es fraude criminal. La Fiscalía del Condado de Maricopa presentará los cargos en un plazo máximo de 2 semanas. Agregó: Marcus Webb ya está en nuestro radar. Ha asesorado al menos en 6 esquemas similares en todo Arizona, enseñando a familiares cómo explotar legalmente a parientes mayores. El fiscal general está construyendo un caso rico en su contra. Me quedé en silencio, mirando los correos electrónicos. Ahí estaba la dirección de mi hija, en la parte superior, hablando sobre mí como si fuera una oportunidad de negocio. ¿Está bien, Russell?, preguntó Margaret con voz suave. Sabía que me habían robado. Sabía que me habían manipulado. Pero esto lo planearon durante meses. Cada conversación fue calculada. No era su padre. Era su objetivo. Mi voz sonaba apagada, incluso para mí mismo. Pero las manos me temblaban. Salí de la oficina de Margaret a las 5, llevando copias de los correos. El tráfico era intenso. 30 minutos de camino, cuando normalmente eran 20.
Me quedé sentado en el coche, en la entrada de casa, durante 10 minutos, motor apagado, mirando la nada. Thomas me vio y saludó. Le devolví el gesto, automático. Dentro, dejé las copias de los correos sobre la mesa del comedor, junto a mi hoja de cálculo, y me senté. Leí las palabras de Jennifer una y otra vez. De todas formas se está haciendo viejo. No era solo robo. No era solo manipulación. Era una estrategia calculada durante meses, discutida con asesores, ejecutada con precisión. Cada cena, cada muestra de preocupación, cada oferta de ayuda, eran movimientos tácticos dentro de un plan que comenzó antes incluso de que desempacaran sus cajas. Llené 2 páginas con notas, mapeando las tácticas de aislamiento que ahora reconocía, mensajes telefónicos que nunca me llegaron, salidas que me desaconsejaron, correos interceptados, preocupaciones fingidas sobre mi cansancio. Cada gesto, una manipulación que yo confundí con cariño. La evidencia era completa. La traición, total. Y mi hija, mi única hija, lo había planeado todo junto a su esposo, viendo a su propio padre anciano como un obstáculo para el dinero que creía merecer. Los cargos criminales eran inminentes. La cárcel, posible. Seguía siendo mi hija, pero había dejado de ser mi familia mucho antes de que yo lo comprendiera. 2 semanas después, Margaret llamó a las 8:30 de la mañana. Los cargos criminales se presentaron ayer. Jennifer y Brian fueron acusados esta mañana de delito grave de clase 2 por abuso financiero a un adulto mayor. Y hay más. Douglas Mitchell renunció como su abogado por conflicto de intereses. Ya están culpándose entre ellos. En cuestión de días, las grietas se hicieron visibles. El abogado defensor de Brian se acercó al fiscal con una propuesta. Testificaría contra Jennifer, alegando que ella fue la mente maestra, que lo manipuló durante el matrimonio y lo presionó para que participara. Entregó mensajes de texto donde Jennifer hablaba del plan y le exigía obtener el dinero más rápido. Jennifer respondió a través de su nueva abogada, Melissa Hargrove, presentando grabaciones secretas. Había estado documentando a Brian desde noviembre, después de la firma del poder pero antes de que los expulsara. En las grabaciones se escuchaba a Brian jactarse. Vamos a exprimir hasta el último centavo del viejo. No sabrá que lo golpeó. Tiene 300.000 ahí, solo tenemos que tomarlo. Ninguno de los dos merecía clemencia a costa del otro. Una semana después de la audiencia inicial, Margaret organizó una reunión con la fiscal adjunta del condado, Laura Sandoval. Su oficina, en el 4º piso del edificio del condado, tenía muebles funcionales, montones de expedientes en cada superficie y un cuadro en la pared con estadísticas de condenas. Laura tendría unos 42 años, mirada aguda, experiencia visible en delitos financieros. Extendió sobre su escritorio ambas series de pruebas, los mensajes de Brian y las grabaciones de Jennifer. Señor Hawkins, dijo con firmeza, ambos son culpables. Los correos prueban que hubo planificación y ejecución conjunta. No entraré en su juego de culpas mutuas. Se recostó en su silla. Pero también soy práctica. Los juicios son caros e inciertos. Ofreceré el mismo acuerdo a ambos. Luego me miró directamente. ¿Quiere que su hija vaya a prisión? Me quedé callado. Margaret no dijo nada. Era mi decisión. Quiero justicia. Quiero mi dinero de vuelta. Quiero que sean responsables de lo que hicieron. Hice una pausa. Elegí las palabras con cuidado. Pero si esa responsabilidad puede cumplirse sin prisión, con libertad condicional, restitución y registro público, puedo aceptarlo. Sigue siendo mi hija, incluso después de todo. Laura asintió. Entonces estructuraré el acuerdo sobre restitución total y libertad condicional supervisada. Sin prisión si cumplen. Prisión inmediata si violan la libertad condicional. 2 días después, asistí a la audiencia previa al juicio. Era un trámite rutinario sobre admisibilidad de pruebas, pero tanto Jennifer como Brian estaban presentes. Se sentaron en lados opuestos de la sala, con sus respectivos abogados. Cuando Brian pasó junto a la mesa de Jennifer, murmuró algo.
No lo escuché, pero ella sí. Se levantó de golpe. Tú fuiste quien contactó a Marcus Webb. Todo esto fue idea tuya. Su abogada trató de calmarla. El abogado de Brian se adelantó. La jueza amenazó a ambos con cargos por desacato si no se comportaban. Observé aquel colapso público con sentimientos encontrados. Una satisfacción amarga, quizás. Ahora se traicionaban entre ellos. Después de la audiencia, Laura Sandoval presentó ofertas idénticas de acuerdo a ambos abogados. Declararse culpables del delito grave de clase 4 por abuso financiero a un adulto mayor. Pagar la restitución completa de $42.000 en un plazo de 6 meses. Cumplir 3 años de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario y participar en un programa obligatorio de prevención de abuso a mayores. Sin contacto conmigo. Si rechazaban el acuerdo, enfrentarían un juicio con posibles sentencias de 2 a 3 años de prisión. Tenían una semana para decidir. Más tarde, Margaret mencionó con tono casual. ¿Sabías que Jennifer presentó el divorcio la semana pasada? No, respondí. Me mostró el registro público, Jennifer Hawkins contra Brian Turner, citando diferencias irreconciliables y conducta criminal del demandado. Brian firmó el acuse en 24 horas. Su matrimonio había durado 2 años. ¿Cuánto de eso fue amor y cuánto una sociedad delictiva? No tenía respuesta. El plazo terminaba el viernes. Era lunes. 4 días para decidir, aceptar responsabilidad y evitar la cárcel o arriesgarse al juicio. Me senté en casa, la televisión encendida pero sin sonido, revisando el teléfono en busca de mensajes de Margaret. El abogado de Brian pidió una prórroga. Denegada. El de Jennifer solicitó modificar el calendario de pagos. Bajo consideración. La tensión crecía. Esperaba ver si elegían la responsabilidad o el riesgo. Pasaron meses planeando cómo explotarme, siguiendo estrategias, aplicando tácticas de aislamiento con precisión. Ahora estaban aislados entre sí, desesperados, arruinados, enfrentando prisión. El plan los devoraba desde dentro. Era justicia, quizás, pero una justicia amarga. Mi hija era una de las que enfrentaba las consecuencias. Esa realidad seguía doliendo, incluso sabiendo que se lo habían ganado. 4 días hasta el plazo. Esperé. Viernes por la mañana, 7:30. El teléfono sonó mientras me sentaba a la mesa de la cocina, el café enfriándose. Russell, aceptaron. La voz de Margaret sonaba aliviada. Ambos firmaron el acuerdo esta mañana. La audiencia formal es hoy a las 2. Está hecho. Hecho. Mi hija se declararía culpable de un delito grave. Conduje al tribunal a la 1:30. Estacioné en el garaje público, subí al 4º piso, sala 4B, la misma donde se resolvió el caso civil meses atrás. Jennifer y Brian estaban de pie frente a la jueza Morrison, en atriles separados, sin mirarse. Sus abogados a cada lado, como guardianes. La jueza fue formal, precisa. Están acusados del delito grave de clase 4 por explotación financiera de un adulto vulnerable. Señorita Hawkins, ¿cómo se declara? La voz de Jennifer apenas se oía. Culpable, su señoría. Necesito oírlo con claridad. Culpable, repitió, más fuerte, derrotada. Señor Turner, misma acusación. ¿Cómo se declara? Culpable, su señoría. La jueza aceptó la declaración y repasó los términos. 3 años de libertad condicional supervisada. 200 horas de servicio comunitario. Programa obligatorio de rehabilitación por abuso a personas mayores. Prohibición de contacto con Russell Hawkins sin consentimiento escrito. Yo estaba sentado en la galería, 3 filas atrás, con las manos entrelazadas. Cuando la jueza dijo culpable, mis hombros se aflojaron. Una tensión que no sabía que cargaba se liberó por fin. Durante la semana siguiente, Margaret me mantuvo informado sobre su desesperada carrera por reunir los $42.000 que aún debían tras el embargo del Lexus. Vendieron todo.
La pulsera de Tiffany volvió al joyero por 6.500. Electrónicos en Facebook Marketplace, 2.800. Muebles a una tienda de segunda mano, 4.200. Las cifras no cuadraban. Vendían todo a precios de liquidación, juntando quizás 15.000. Los padres de Brian hipotecaron su casa en Tucson por $30.000 para mantener a su hijo fuera de prisión. Margaret recibió el cheque de caja la semana siguiente. Restitución completa pagada, me dijo por teléfono. 42.000 más. Sumado al producto del Lexus, 85.000. Estás financieramente entero, Russell. Financieramente entero. Las palabras se sintieron vacías. En pocos días, las consecuencias se precipitaron. El empleador de Jennifer la despidió. Una verificación de antecedentes trimestral reveló la condena. Su puesto de coordinadora de marketing, $38.000 anuales, desapareció. El trabajo esporádico de Brian se extinguió por completo. Nadie contrata delincuentes financieros. Su apartamento en North Scottsdale se volvió inasequible. Se mudaron a un complejo barato cerca de la Avenida 83, un barrio duro, departamento de una habitación por $950 mensuales. Luego vino la muerte social. Los amigos dejaron de llamar. Las redes sociales de Jennifer se silenciaron, luego desaparecieron. Cuentas eliminadas. Sin invitaciones. Sin contacto. Se convirtieron en parias. A inicios de marzo, se celebró una audiencia de seguimiento de libertad condicional. Asistí, aunque no era necesario. Quería ver el sistema funcionando. Al salir del tribunal, Jennifer estaba en el pasillo con su abogada. Me vio, se soltó de la mano que intentaba detenerla y dio un paso hacia mí. «Espero que estés satisfecho», dijo. Su voz resonó en el pasillo de mármol. La gente se detuvo a mirar. «Has destruido a tu única hija. ¿Valió la pena por tu precioso dinero?» Esperé a que terminara y entonces hablé con calma, proyectando lo suficiente para que se me oyera. «Jennifer, yo no destruí tu vida. Tú tomaste decisiones. Planear un robo, manipularme, robar dinero que no ganaste. Cada consecuencia que estás viviendo es el resultado directo de esas decisiones. Yo simplemente me negué a ser tu víctima». Su rostro se quebró, rabia y dolor mezclados. «Si quieres culpar a alguien, mírate en un espejo». Melissa Hargrove la apartó con firmeza. Me dirigí hacia el ascensor sabiendo que esas serían las últimas palabras que le diría a mi hija. Esa noche me senté en la mesa del comedor con el portátil, la misma mesa donde todo comenzó 4 meses antes, con la emboscada del poder notarial. Mi hoja de cálculo mostraba el cierre contable: 85.000 robados, 43.000 recuperados por la venta del Lexus, 42.000 pagados en restitución. Total recuperado, 85.000. Saldo, 0. Los números cuadraban a la perfección, pero la columna del costo no podía cuantificarse. Una hija perdida, una familia destruida, una traición imposible de deshacer. Había recuperado cada dólar. Mi casa era solo mía, mis cuentas estaban seguras. Pero, sentado en aquella casa vacía, sentí el peso de lo que había costado la victoria. Justicia lograda, familia destruida. La hoja de cálculo mostraba la recuperación financiera, pero ningún documento podía registrar las pérdidas que de verdad importaban. Cerré el ordenador, me quedé en silencio y procesé el vacío de una victoria completa. 2 semanas después, a mediados de marzo, desperté un sábado con una paz auténtica. No el silencio tenso de los últimos meses, sino calma real. Preparé café, lo llevé al patio trasero y vi salir el sol sobre las montañas del desierto. Sin novedades legales que revisar, sin fechas de juicio pendientes, sin crisis que atender. La batalla había terminado. El jueves volví por primera vez desde septiembre a la reunión del Club de Constructores. 7 meses ausente. Al entrar en el salón privado del restaurante, Leonard me hizo señas. «Russell, ¿dónde te habías metido? Asuntos de familia ya están resueltos». Entendieron el tono y no insistieron.
La conversación pasó a un debate sobre un proyecto comercial. Di mi opinión. La normalidad resultó terapéutica. Leonard llamó más tarde aquella semana. Almuerzo. Nos vimos el sábado en el restaurante mexicano. Entre enchiladas, Leonard dijo: «Te llamé en octubre. Le dejé un mensaje a Brian. Nunca me devolviste la llamada. Otra manipulación revelada. No recibí ese mensaje. Él controlaba mis comunicaciones. Ya se acabó». Leonard asintió. Bien. Extrañaba nuestras conversaciones. Hablamos de todo lo demás, deportes, sus nietos, la vida normal. La amistad se reanudó sin recrearnos en el trauma. El martes por la tarde, Thomas Phillips llamó a mi puerta. Nos sentamos en la cocina con café. «No necesito detalles», dijo con cuidado, «pero manejaste una situación difícil con integridad. Gracias por la declaración como testigo. Fue importante». Thomas restó importancia con la mano. «Los vecinos ayudan a los vecinos. Hiciste lo correcto incluso cuando era lo más difícil. Lo correcto no siempre es lo más fácil. No, pero por eso importa la integridad. Cualquiera puede tomar el camino fácil». La mañana del miércoles llegó un correo de Margaret. «Russell, pensé que querrías ver esto». El artículo adjunto del Arizona Republic describía un aumento de procesos por abuso financiero a mayores en el condado de Maricopa. 3 casos nuevos presentados recientemente, todos citando el resultado exitoso de un caso como aliento para que otras víctimas denunciaran. Una víctima decía: «Me avergonzaba denunciarlo. Es familia». Pero leer sobre ese otro caso me mostró que la familia no justifica el robo. Presenté cargos. Mi caso. Mi lucha. Ayudando a otros a encontrar valentía. Lo leí 3 veces. Mi pesadilla personal tenía sentido más allá de mí. El sufrimiento no había sido inútil. El jueves busqué en línea alojamientos en el Gran Cañón. Encontré un lugar pequeño en el borde sur. Reservé una cabaña por una semana en abril. Llamé a Leonard. «¿Recuerdas que dijiste que nunca habías estado en el Gran Cañón? ¿Quieres venir conmigo el próximo mes?» Se rió. «Tengo 72. ¿Cuándo? Si no, voy a ir». Sí. Planear se sentía como recuperar la vida, elegir la alegría pese a la pérdida. El viernes por la tarde, me quedé en el patio viendo la puesta de sol. Las montañas se volvieron doradas, luego púrpura, luego oscuras. Estaba solo. Jennifer se había ido, con contacto prohibido, llena de odio. Mi esposa había muerto. Mi casa estaba vacía excepto por mí. Pero estaba de pie en mi hogar, con finanzas seguras, victoria legal y la dignidad intacta. Pensé en la alternativa. Si no hubiera hecho nada, con el tiempo me habrían quitado todo, habrían vaciado mis cuentas, hipotecado mi casa, dejado mi vida en ruinas. Luchar fue brutal, pero necesario. Elegí la justicia por encima de la paz fácil. Mientras las estrellas surgían en el cielo de Arizona, seguí en el patio, la taza vacía en la mano. Había sobrevivido a la peor traición imaginable, mi única hija explotándome deliberadamente. El costo fue inmenso, una hija perdida para siempre, la familia destruida, la confianza hecha añicos. Pero mantuve mi dignidad. Me negué a ser víctima, los responsabilicé, recuperé todo lo material y de algún modo mi sufrimiento ayudó a otros. 3 familias protegiéndose porque demostré que es posible luchar y ganar. La victoria era hueca, pero seguía siendo victoria. La justicia se cumplió, aunque la felicidad no regresara. Me di la vuelta y entré en mi casa, mi santuario, mi paz. Y cerré la puerta. Si esta historia te ha gustado, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te dejó esta historia. Para escuchar la siguiente, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.